Muy bien. Bueno, veníamos viendo los circuitos transitorios. Vimos dos ejemplos de circuitos, el circuito RL y el circuito RC. Y la combinación que nos faltaba es esta que vamos a ver hoy, que es el circuito LC en serie, es decir, un circuito que consta de una inductancia con valor L y un capacitor con valor C, conectados a una FEM continua, epsilon, que nos empieza a proveer la corriente. Y este circuito, igual que los otros, en algún instante se cierra y empieza a circular corriente. Es un circuito ideal en el que estamos suponiendo que no hay resistencia, o sea que no tiene ninguna resistencia, no es disipativo. Es de esperar entonces que aquí, en relación con la energía, como vimos en los ejemplos anteriores, en esos casos había disipación de energía porque había una resistencia. Acá vamos a ver que no la hay porque estamos ignorando la resistencia o suponiendo que es muy chica y despreciable. Bien, planteemos, bueno, ahora vamos a plantear un poco qué le sucede a este circuito, cómo resolverlo, con las mismas técnicas que vimos nosotros dos. Pero antes de eso, digamos, una idea previa uno la puede tener mirando un poco o pensando un poco cómo se va a comportar este circuito, ¿no? Si tenemos una FEM y la conectamos a un capacitor, vimos que en el caso del circuito anterior, por ejemplo, eso quedó claro, ese capacitor se iba a empezar a cargar. Y se iba a empezar a cargar hasta una cierta cantidad máxima de carga. Bueno, acá la presencia del inductor lo que me hace es, a medida que se va cargando, esto va ejerciendo una FEM inducida que se opone a la FEM que me está entrando de este lado. Entonces, hay un juego entre la corriente que quiere ir cargando el capacitor con la inducción y la FEM que se me induce sobre este solenoide que frena un poco esa entrada de corriente. Y es de imaginarse uno que, supónganse que yo estoy en alguna situación, por ejemplo, en el que lo cargo el capacitor y desconecto la batería o la cortocircuito, ¿no? O sea, hago desaparecer la entrada de corriente por este lado, y tengo la carga, por ejemplo, o el capacitor inicialmente totalmente cargado. Bueno, sabemos que se va a empezar a descargar. Ahora, cuando se empieza a descargar, va a empezar a aparecer una FEM sobre esta inductancia. Y esa FEM va siempre a oponerse al sentido de la corriente. Es decir, que cuando se descargue, la FEM va a ponerse para allá. Después de un lapso de tiempo, lo que va a pasar es que uno podría imaginarse que la posición es tan grande que la corriente se invierta. Y entonces el capacitor se vuelve a cargar. Y una vez que se cargó, llega a un estado máximo. Y una vez que llega a un estado máximo, se vuelve a descargar. Y así siguiendo, que nos imaginamos que puede pasar acá, o sea, con la corriente. O sea, antes de hacer ninguna cuenta, ¿qué podría esperarse del comportamiento en el tiempo de la corriente? Oscila. Claro, esto va a empezar a oscilar, ¿no? O sea, se carga, se descarga, se carga, se descarga. La corriente va a ir oscilando. O sea, eso lo podríamos haber, o sea, pensado simplemente de mirar el comportamiento de estos componentes. Bueno, efectivamente vamos a ver que la solución nos da eso, nos da una oscilación, y por eso este circuito también a veces se llama oscilador. En el caso de este, que no tiene resistencia, es un oscilador ideal, sin disipación, es decir, sin pérdida de energía. Bien, bueno, hagamos las cuentas. El circuito lo planteamos como siempre recorriéndolo, viendo las FEM que me encuentro aplicadas, en este caso es la única, esta epsilon, y del otro lado tengo las caídas o las diferencias de potencial entre los elementos que me voy encontrando. En el elemento inductor vimos que eso aparece como la derivada temporal de la corriente multiplicada por la autoinductancia, es este término de acá. Mientras que en el capacitor sabemos que el potencial, la diferencia potencial entre los
bordes del capacitor es la carga dividido la capacidad. Bueno, esa corriente, esa carga, digamos, que va ocupando, que se va cargando el capacitor, tiene que ver con la corriente también, a través de que la corriente es la derivada de la carga en el tiempo. O sea, a medida que la carga va entrando acá, eso me marca la corriente. Entonces, I, que es la variable que me indica la corriente, está relacionada con Q en esta ecuación, siendo que una es la derivada de la otra. Entonces, si acá como aparece la derivada de la corriente, eso va a ser la derivada segunda de la carga en el tiempo. Y entonces, siguiendo acá esta ecuación, reemplazo donde aparece corriente por derivada de la carga, y lo que me queda es la derivada segunda de la carga respecto al tiempo, más la carga dividido la capacidad. ¿Sí? Entonces, ahora nos quedó una ecuación diferencial ordinaria en la función carga, como función del tiempo, de segundo orden, en este caso porque aparecen hasta la derivada segunda. Esta ecuación diferencial es lineal porque está multiplicada por coeficientes constantes y porque solo aparecen la función y sus derivadas. En este caso, la derivada segunda, porque son de segundo orden. Bien, cuando tenemos una ecuación de segundo orden, hacen falta dos condiciones iniciales para encontrar la única solución que va a tener en ese caso. Y entonces planteamos como condiciones iniciales el valor de la carga en el instante inicial, que lo llamamos Q sub 0. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de la carga en el capacitor, a eso nos referimos cuando hablamos de Q, de la función Q. Y la otra condición inicial es, vamos a tomarla como la derivada de la carga a t igual a 0, que es, otra vez, es la corriente en el instante inicial. Y vamos a suponer que eso vale I0. ¿Sí? Si después queremos considerar el caso más normal en el que inicialmente la corriente vale 0, bueno, esto lo hacemos 0. Pero no, hacemos la cuenta más completa dejando la posibilidad de que el instante t igual a 0 sea un instante cualquiera en el que la corriente valía I0. Entonces estamos siendo un poquito más generales que en los casos anteriores en este circuito. Y eso porque, digamos, acá, como este circuito como vimos ya de antemano, que va en oscilación de corriente, bueno, podría pasar que la corriente en este circuito en el instante inicial no sea 0 porque estamos mirando en algún momento en donde esa oscilación está activa. Bien, bueno, nada, en las ecuaciones diferenciales ordinarias el orden me determina el número de condiciones iniciales. Si es de segundo orden son dos condiciones iniciales, que esta es una posibilidad, o sea, dar la función y su derivada t igual a 0 es una posibilidad de las dos condiciones iniciales. Otra podría ser la carga en un instante y la carga en otro instante. Eso también serviría como doble condición inicial. Pero esta es la más sencilla y la que vamos a utilizar. Además es física, digamos, yo podría en el instante que determino t igual a 0 medir cuánta carga tengo acá y también medir la corriente que circula por el circuito, o sea que esto es algo medible. Bien, bueno, otra vez entonces, esta es la ecuación diferencial, epsilon igual a esta derivada segunda más la función dividido c. Partimos en una solución del homogéneo y una solución particular, como siempre hicimos, y planteamos si es posible encontrar como solución particular el caso de que la función sea constante, o sea que Q particular sea constante. Reemplazando la ecuación para ese caso, si es constante Q, esta derivada segunda obviamente se va, me queda epsilon igual a Q dividido C, o sea Q igual a epsilon por C, o sea sí es posible una solución particular constante que está dada por la FEM de la batería multiplicada por el capacitor, como pasaba en el caso del otro circuito que vimos antes, el RC. La solución del homogéneo la planteamos de esta forma y otra vez proponemos una solución de tipo exponencial, igual que hicimos antes, una constante A por E a la lambda T, la lambda es otra constante, reemplazando eso acá, nos queda este polinomio característico, o sea, acá ya directamente cancelé el factor A por E a la lambda T, que saldría del factor común, y me sale
un polinomio característico que es de segundo orden en la constante lambda. Y esto tiene que ver con que la ecuación diferencial era de segundo orden, y por eso entonces el polinomio va a quedar de segundo orden. En los otros casos, al ser ecuaciones de primer orden, quedaba un polinomio de primer orden, o sea, una recta, una función lineal. Acá nos queda este, y de acá sacamos, igual es sencillo de resolver, nos queda que lambda al cuadrado es menos 1 sobre LC. Bien, bueno, y uno acá dice, uy, esto lo que me está diciendo es que el cuadrado lambda es negativo. Nada, no pasa nada, lo que significa es que las raíces de este polinomio son complejas. Nosotros vamos a usar, y las raíces sabemos que tienen que ver con el número imaginario i. Bueno, como i lo usamos para la corriente, en esta parte de circuitos, lo mismo va a pasar en los circuitos de corriente alterna, que vamos a ver después, que no casualmente también aparece el número i porque tiene que ver con oscilaciones, igual que pasa acá. Bueno, en vez de i usamos j. Sí, que j también la veníamos usando antes para la densidad de corriente, pero esa cantidad acá no aparece, entonces no hay peligro de confundirse. Si no, uno bueno, tiene cuidado de no confundirse las cosas y nada más. Bueno, pero en resumen usamos j, donde j cuadrado es, sabemos que es el número complejo, tal que su cuadrado me da menos 1. Entonces las dos raíces de este polinomio son más o menos j dividido la raíz del s. Esto es porque, bueno, aparte ya sabemos que L y C son siempre cantidades positivas, y por eso entonces decimos que este es un número negativo, y por eso las raíces son complejas. Eso lo que significa matemáticamente, después entonces, que la solución, que tiene estos dos posibles valores de lambda, puede ser una combinación lineal de estas dos soluciones base, una con una raíz, con la raíz positiva, la otra con la raíz negativa. En este caso, estoy usando este valor de omega, que es, se lo llama a veces la frecuencia característica del circuito. Vamos a ver que tiene que ver con una frecuencia justamente de algo, que es 1 sobre la raíz de LC, y las dos soluciones entonces las puedo escribir como e a la j por esa omega t y e a la menos j por esa omega t. ¿Qué significa esta e a la j por omega t que quedó de reemplazar acá? Bueno, estas son las exponenciales complejas que ustedes conocen de mate 2, era mate 3, no me acuerdo. La exponencial compleja, bueno, es un número complejo cuya parte real es el coseno del argumento y su parte imaginaria es el seno del argumento. Hoy, más tarde, vamos a repasar un poquito más esto de números complejos cuando veamos corriente alterna, pero sabemos que aparecen como un anticipo en este primer circuito. Justamente como esto es un circuito oscilador, vemos acá inmediatamente que esta solución, que tiene que ver con una exponencial compleja, nos contiene estas oscilaciones, ¿sí? Porque estas son funciones oscilantes en el tiempo con una cierta frecuencia dada por este valor de omega c. Así que tiene que ver con los componentes típicos del circuito. Bueno, como aquí hay dos posibles soluciones del homogéneo, me queda que la solución general es una combinación lineal de esas dos posibles soluciones. Hay entonces dos constantes A que hay que determinar, a diferencia de los casos anteriores que había una sola, pero está todo bien porque justamente esta es una ecuación de la cual partimos, la ecuación diferencial de segundo orden, y como dijimos había dos condiciones iniciales. Bueno, pues esas dos condiciones iniciales las vamos a utilizar para determinar estas dos constantes, A1 y A2. Bien, ¿alguna pregunta de esto, del planteo, de matemática? Seguimos. Bueno, acá entonces uno lo que tiene que hacer es plantear las dos condiciones iniciales sobre esta función. En realidad hay que completar la solución con esta que es la solución del homogéneo más la solución particular, o sea, Q va a ser esta combinación lineal de exponenciales más epsilon por C,
Y después después escribimos, podemos calcular la derivada de esa Q, eso es fácil de hacer, la derivada temporal de estas exponenciales complejas es bajar el argumento, en este caso j omega c con una menos j omega c con el otra, multiplicado por la misma función. Y una vez que la derivamos, o sea, tenemos la carga y su derivada, o sea, la carga y la corriente, reemplazamos en el instante t igual a 0, en donde, por ejemplo, estas exponenciales en t igual a 0 van a dar 1, porque quedaría a 0. Y planteamos, lo igualamos eso a Q0 en el caso de la carga y a I0 en el caso de la corriente. Y de ahí resolvemos, nos va a quedar un sistema de 2 con 2, del cual despejamos Q0 e I0, haciendo además, igualando siempre parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria de las ecuaciones. Y bueno, acá yo doy el resultado final de lo que queda después de hacer eso. Lo que nos queda es que la carga tiene esta pinta, es la parte esta constante, que no tiene que tener con la solución particular, y un factor que es Q0 menos epsilon por c multiplicando este coseno de omega t, y otro factor I0 sobre omega c multiplicando al seno de omega c por t. ¿Sí? Mientras que la corriente también es una combinación de funciones sinusoidales y cosenoidales, o sea, trigonométricas, oscilantes, y queda esta pinta. Bueno, si uno la mira un poco, lo que se da cuenta entonces es que la carga es una función que oscila en el tiempo en torno a un valor medio no nulo, que es este valor de epsilon por c. ¿Sí? Porque el coseno de omega t y el seno de omega t son funciones oscilantes en torno al cero, ¿sí? Al valor nulo. Multiplicados por ciertos factores, no cambia eso, que el promedio de esta parte da 0, pero el promedio de esta parte queda epsilon c, o sea que la carga esta oscila en torno a un valor medio, con la frecuencia dada por las características del circuito por esta omega c. ¿Sí? Bueno, entre paréntesis, en este caso no hice el análisis, pero uno lo podría hacer de que si utiliza unidades de inductancia y unidades de capacidad, 1 sobre la raíz cuadrada de eso me da unidades de frecuencia, o sea, 1 sobre segundo. O, dicho de otra forma, la raíz de LC tiene que tener unidades de segundo. Y eso se puede ver o mirando cómo son las unidades y repasando para allá, o comparando otra vez, como hicimos antes, las leyes de voltaje, que L por deriva de T tiene unidades de voltaje, y Q sobre C también, y de ahí despejar, viendo que las unidades de estas dos cosas tienen que ser las mismas. Bueno, uno puede sacar las unidades de raíz cuadrada de L por C. Bueno, entonces, esta frecuencia, que es esto que como dije, tiene unidades de 1 sobre tiempo, nos marca la frecuencia de oscilación de las variaciones de la carga. Mientras que la corriente también se comporta con la misma frecuencia, pero en este caso no hay un término constante, la corriente en promedio es nula, o sea, es una solución que oscila en torno al cero. Vamos a escribir esto de una forma un poco más compacta. Uno puede hacer eso siempre, digamos, cuando tiene una combinación de cosenos y senos, como está escrito acá, para una función cualquiera, con una cierta frecuencia, tanto el coseno y el seno con la misma frecuencia, eso se puede escribir como un seno o un coseno, es indistinto, de la frecuencia por el tiempo más una fase phi. Y con una amplitud f que está relacionada con las dos constantes que multiplican el coseno y el seno. F es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, y phi es el arco tangente de b sobre a. Esto lo pueden obtener desarrollando el seno de omega t más phi, haciendo esto como seno por coseno, más coseno por seno, y igualando todo lo que tenga que ver con seno de omega t de un lado con lo del otro, y coseno de omega t de un lado con el otro, y despejando de allí. Son dos formas entonces diferentes de escribir
esto mismo, una usando entonces una única función trigonométrica con un desfasaje o con una fase, y otra usando el coseno y el seno. Bueno, justamente como esto tiene esta pinta, o sea, por ejemplo, la carga son las dos funciones trigonométricas con la misma frecuencia de variación, bueno, entonces eso también puedo aplicarlo, esto que dije acá, lo puedo aplicar al caso de la carga. La parte de epsilon c la dejo como está, y la parte que tiene que ver con la oscilación la voy a escribir como una constante Q, seno de omega t más la fase, donde esa Q, fíjense, según esta cosa que uno repasó acá, es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, bueno, acá va a ser la raíz de Q0 menos epsilon c al cuadrado, más I0 cuadrado y omega c al cuadrado. La fase, como dije, tiene que ver con el arco tangente, no la escribí, solamente quiero dejar esta parte, explícita esta parte, y bueno, lo mismo la corriente, que es la suma de un seno y un coseno, también la puedo escribir como una función trigonométrica, en este caso elegí el coseno, bueno, que también en realidad lo podría haber sacado haciendo lo siguiente, ¿no? Acá, si esta es la carga, que saqué primero, perdón, si esta es la carga, la corriente es la derivada temporal de esto. La derivada temporal de esto es sacar un omega de adentro y que me quede el coseno, que es esto que está escrito acá. Entonces acá se ve, y es más fácil directamente obtener la corriente haciendo la derivada de eso. Bueno, un caso particular podría ser que sea el caso en donde no hay FEM, no hay batería, pero por algún motivo el capacitor estaba cargado inicialmente, o porque agarré un capacitor cargado y lo cerré el circuito con una inductancia, ¿sí? O sea, en el ejemplo de este que está acá, tenía un capacitor cargado, le conecté una inductancia, un solenoide, y cerré el circuito sin ninguna batería. Ese caso está contemplado dentro de estos, es decir, que la batería vale 0. Y en ese caso vemos que pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la carga tiene esta solución, Q por el seno de omega t más phi, ¿sí? Donde Q ahora vale esto, este epsilon no está, esto se va. Y la corriente, bueno, queda con la misma forma. Si grafican, entonces la carga en función del tiempo, acá hay un gráfico del comportamiento de la carga, lo que vemos es ese comportamiento oscilante en el tiempo, con un periodo que tiene que ver con 2pi dividido la frecuencia, la fase inicial tiene que ver con cuánto era la carga en el instante inicial, que es el que también está igual a 0. Y nada, bueno, entonces da este comportamiento oscilante, y lo mismo pasa con la corriente. Bueno, esto entonces refleja lo que habíamos anticipado, mirando un poco los componentes, y vemos entonces que la carga va oscilando, se carga y se descarga el capacitor con una cierta frecuencia que tiene que ver con la respuesta de los elementos que hay acá, o sea, tiene que ver con la inductancia y con la capacidad en sí misma, ¿no? Entonces esa frecuencia va a ser tanto más rápida cuanto más chica sea la inductancia, o sea, esto va a oscilar mucho más rápido. Cuando la inductancia sea más grande, la frecuencia de oscilación es más pequeña, el circuito tiene un comportamiento más lento, correspondiéndose con el hecho de que la inducción es más o menos importante si la frecuencia de variación de las cosas son más o menos más grandes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de estas cuentas. Lo que hicimos, esto fueron más que nada cuentas. Y bueno, lo que podemos mirar ahora es el tema del balance de energía. Para este caso, aunque sea, o sea, se puede hacer para el caso completo, pero hagámoslo solamente para el caso más sencillo, que es en el que no hay FEM. Y la cuenta que uno puede hacer es, supongamos que calculamos la energía que está almacenada en la inductancia y la energía que está
más la energía almacenada en el capacitor a cada instante. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, habíamos aprendido que la energía almacenada en una inductancia tenía que ver con la corriente al cuadrado multiplicada por la inductancia dividido 2. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase anterior, creo que fue, cuando vimos cómo se comportaba una inductancia en un circuito y llegamos a esta expresión. La energía de un capacitor, la vimos antes en la primera parte de la materia, la carga al cuadrado dividido 2C. Bueno, acá estas dos energías acumuladas, como la corriente y la carga dependen del tiempo, van a variar en el tiempo. Sin embargo, si reemplazan por las expresiones que tienen acá, estas dos, para el caso en el que, como dije, estamos en que no hay batería, o sea que esto no está, entonces hacen el cuadrado de Q, les va a quedar Q al cuadrado por el seno cuadrado de esto, y que hacen el cuadrado de I, les va a quedar Q al cuadrado por el coseno cuadrado de esto. Las cosas dan de una forma, como deberían dar, de forma tal que en alguna parte les queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que como todos sabemos vale 1, multiplicado por la misma constante. Entonces lo que resulta, si hacen toda esa cuenta, eso es lo que estoy diciendo, no la hice la cuenta, pero háganla si quieren, es que la suma de esto me da L por I0 al cuadrado sobre 2, Q0 cuadrado sobre 2C. ¿Sí? Donde I0 y Q0 aparecen porque aparecen acá, ¿no? Aparecen en esta Q mayúscula que tiene Q0 y 0. Entonces, al hacer Q al cuadrado, me aparece Q0 cuadrado más I0 cuadrado. Bueno, eso entonces resulta en que queda así. ¿Qué es? Si uno lo mira, la energía que hay acumulada en la inductancia y en el capacitor en el instante inicial. Porque en el instante inicial yo dije que el capacitor tenía carga Q0 y la corriente en el circuito era I0. O sea, esto, si yo miro, digo, esta es la energía en el instante inicial. O sea, lo que estoy comprobando haciendo esta cuenta es que la suma de la energía de la inductancia más en el capacitor en cualquier instante es la misma que en el instante inicial, o sea, es constante. Es decir, la energía globalmente se conserva. La energía total es constante. La energía individual de cada uno no, varía, esa varía en el tiempo. Pero lo que pasa es que cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Cuando aumenta la energía en el capacitor, disminuye en la inductancia. Es decir, hay un juego entre energía entre una y otro elemento y se la van repartiendo la energía, un tiempo la tiene uno, otro tiempo la tiene otro y así sigue. Así que se corresponde con el desfasaje que hay entre corriente y carga, ¿no? Porque si se fijan, si miramos esto, la carga como es un seno y la corriente como es un coseno están desfasadas entre sí, o sea que cuando la carga es máxima, la corriente es mínima y viceversa. ¿Correcto? Entonces, ese desfasaje entre carga y corriente se traduce en desfasaje entre las energías en cada uno. ¿Sí? Porque una energía es proporcional a la corriente en un caso al cuadrado y a la carga al cuadrado en el otro. El desfasaje ese hace que se vea reflejado ese balance de energía. Así que nada, bueno, eso está bueno. Y acá no hay ninguna disipación, como en los casos anteriores, donde vimos que parte de la energía se perdía, porque no hay resistencia, ¿no? Estamos ignorando la resistencia de su circuito ideal. Bien, bueno, veamos entonces, justo esto me da pie para el último de los circuitos transitorios que vamos a ver antes de arrancar con, que lo vamos a hacer también con circuitos de corriente alterna, que es el circuito RLC, en donde, si lo pensamos, lo podemos pensar como el circuito que vimos recién, LLC, pero ahora considerando que hay una resistencia R no nula, que es algo más realista, y que pasa en cualquier circuito donde hay un conductor, hay resistencia siempre no nula. Entonces, este caso, vamos a ver que es fácil esperarlo, entonces darse cuenta que en este caso sí va a tener disipación, y acá la energía no se va a conservar, y es de esperar que la energía se vaya disipando. Si yo no tengo batería, o sea, tenía inicialmente un capacitor cargado, ese capacitor se va a descargar y como acá hay disipación, en algún momento la corriente va a cesar. Si mantengo siempre prendida una batería, bueno, no, ahí puedo mantener la corriente, va a continuar disipando, pero yo puedo llegar a mantener la corriente con esa.
Pero si no, digamos, si estoy como en el caso anterior, donde no tengo la batería y estoy mirando la descarga, bueno, lo que me doy cuenta es que según la intensidad de la resistencia esta, va a ser tanto mayor o menor el freno de la tendencia del circuito a querer oscilar. O sea, el circuito LC quiere oscilar, quiere hacer que la carga vaya y venga, que haya corriente que vaya y venga, pero la resistencia un poco me frena eso, y me lo frena siempre, y me va haciendo disipar la corriente. Entonces, según cuán intensa sea la resistencia, el freno va a ser más grande o no tan intenso. Bueno, esto a uno le puede hacer acordar a la situación que uno tenía en Física 1, en donde cuando miraban oscilaciones con masas conectadas a resortes, habrán llegado a ver el caso en donde uno consideraba la posibilidad de que haya rozamiento o viscosidad, y eso vaya frenando el resorte. ¿Sí? Bueno, si un resorte ideal sin rozamiento se queda oscilando todo el tiempo. Eso se correspondería con el circuito LC. Pero la presencia de rozamiento me hace que el resorte pueda irse amortiguando, y estaba todo ese asunto de si el movimiento era subamortiguado o sobreamortiguado, y los distintos tipos de soluciones. Bueno, vamos a ver que este circuito entonces es esperar, uno puede anticipar que se comporte de esa forma. Y de hecho, la ecuación diferencial que rige este circuito, que rige por ejemplo la corriente o la carga en este circuito, que son las dos funciones involucradas, es la misma ecuación diferencial que la de la posición en un resorte con fuerza viscosa. Sí, que es lo que comenta acá Matías, es justamente lo que estaba diciendo yo. Bueno, planteémoslo, entonces veamos las cuentas, como venimos procediendo, digamos así, si quieren, automáticamente, planteando las cuentas y viendo qué da. Pero ya tenemos una idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, en este circuito entonces, al recorrerlo, tenemos la pila esta epsilon, y del otro lado las caídas en cada uno de los elementos. Las caídas en los en la inductancia y en el capacitor, que son las mismas que vimos antes, L por deriva de T, Q sobre C, en el caso del capacitor. Bueno, si ahora agrego la presencia de una resistencia, así por la ley de Ohm, es corriente por resistencia la caída en ese elemento. La corriente es la derivada temporal de la carga, o sea que puedo reemplazar corriente por esa derivada para que me quede todo en términos de una única función, que va a ser la carga en este caso, y lo que me queda es esta ecuación diferencial, donde aparece R por la derivada de la carga respecto al tiempo, L por la derivada segunda de la carga respecto al tiempo, y la función carga dividido ceros. Esta es una ecuación diferencial, otra vez, de segundo orden, pero donde aparece un término también de primer orden. Pero la ecuación siempre se califican, las ecuaciones diferenciales, por la derivada más alta, y en este caso la derivada más alta es la segunda, así que es por eso de segundo orden. Va a hacer falta de nuevo dos condiciones iniciales, que son, que podemos tomarla como la carga en T igual a 0, la carga del capacitor, y la corriente, que es la derivada de la carga en T igual a 0. Bueno, en este caso, porque son más cuentas las que nos van a quedar, lo voy a simplificar y voy a suponer que la corriente a T igual a 0 es 0. ¿Sí? O sea que vamos a hacer un caso, solo ese caso considerado. No es que nos pierde mucho por eso, nada más es elegir eso. Bien, bueno, como decía, acá está escrito en azul, en esta hoja, esta ecuación que nos queda, esta ecuación diferencial, es análoga a la ecuación de movimiento de una masa en un resorte que tiene un amortiguamiento o una viscosidad o un rozamiento proporcional a la velocidad. ¿Sí? La ecuación del resorte, de una masa en un resorte, es la ecuación de Newton, masa por aceleración, usamos los dos puntitos como usaban en Física 1, X es la posición de la masa, M es la masa, la fuerza elástica o la fuerza del resorte está dada por menos K por X, perdón, y la fuerza viscosa está dada por un coeficiente de viscosidad mu por la velocidad. O sea, esta fuerza tiene un rozamiento proporcional a la velocidad y es
una fuerza que se opone al movimiento de la masa. ¿Sí? Por eso va con signo menos en la ecuación de Newton. Pasando todo esto del otro lado, lo que me queda es esta ecuación, y entonces veo que es una ecuación análoga a esta del circuito RLC, donde la posición juega el rol de la carga, o sea, la variable, ¿no? La función que yo quiero averiguar, que en este caso, en el caso de una masa, es la posición en el tiempo. Si quiero resolver el movimiento de la masa, en este caso la función incógnita es la carga, que también después nos puede servir para sacar la corriente. ¿Sí? La corriente sería asimilable a la velocidad, porque es la derivada de la carga respecto al tiempo. Acá la derivada de que respecto al tiempo es la velocidad. Y después, bueno, un par de cuestiones así curiosas. El coeficiente de viscosidad o rozamiento, mu, es equivalente a la resistencia. Eso es quizás de esperarse, que debería ser así. Pero estos dos quizás son un poco más raros. La masa juega el rol de la inductancia acá, ¿sí? Es lo que multiplica la derivada segunda, o sea que la masa acá juega el rol de la inductancia, ¿sí? Bueno, la masa en la ecuación de Newton es como la inercia a tratar de mover al objeto. Bueno, acá la inercia, esa tiene que ver con la inductancia, que también, claro, es como una inercia querer establecer una corriente en el circuito o darle velocidad al circuito, darle corriente, eso me lo frena esta inducción que se genera por la ley de Faraday, ¿no? Entonces de ahí viene un poco, uno puede pensar que pasa eso. Y finalmente el resorte, la constante elástica, tiene que ver con 1 sobre C, eso tiene que ver con que el capacitor lo que hace es ir llenándose, y cuando se va llenando, empieza a dejar de pasar carga y equivale como comprimir mucho un resorte, ¿no? O sea que la medida de cómo uno lo comprime tiene que ver con esta carga. Digamos, esto igual uno lo puede hacer, esta interpretación con el diario de Túnez, mirando que la ecuación es así, ¿no? Y viendo, mira qué curioso, está bueno. Bueno, bueno, en este caso, para este problema de la masita conectada a un resorte, no agregué ninguna fuerza adicional, y por eso me queda 0 acá. Si agregase alguna fuerza, eso jugaría el rol de épsilon. Bueno, lo más normal que uno cuando agrega fuerzas a resortes es agregar esas fuerzas oscilantes. En ese caso, el análogo sería poner acá una FEM oscilante. Bueno, eso se puede hacer y lo vamos a dejar justo para después, para la segunda mitad de la clase, cuando veamos qué pasa con los circuitos cuando les pongo una FEM oscilante. Por ahora dejémosla constante y terminemos con estos circuitos con FEMs constantes, ¿no? Donde estamos, como dije, remarco, estudiando el transitorio del circuito. Bueno, nadie preguntó allí, pero en el ejemplo que vimos antes, ahí no había un transitorio. ¿Sí? A diferencia de los dos otros casos en donde en el RL y en el RC uno veía un comportamiento inicial y después una solución asintótica, en el caso del circuito LC no hay solución asintótica, lo que queda es una oscilación permanente. Pero bueno, eso porque despreciamos la resistencia, ¿no? Si hay resistencia, siempre va a haber una solución asintótica, y si las pilas son constantes, bueno, esa solución asintótica va a ser constante. Bien. Bueno, volviendo entonces al problema lo que uno plantea es, de nuevo, partir las soluciones, una solución del homogéneo y una solución particular. Bueno, nuevamente proponemos como solución particular una solución constante, y de proponer una solución constante, entonces tachamos las dos derivadas, la primera y la segunda, la derivada segunda, y nos queda que la solución constante puede ser epsilon por c. Eso es una solución particular de esta ecuación con el valor constante. ¿Sí? Ya me anticipo a lo que va a venir después, pero fíjense que esto lo puedo hacer, pedir que esta solución sea una solución de la ecuación, porque epsilon es constante. Que sea constante, perdón, pedir que sea constante, pedir que exista una solución constante lo puedo hacer porque epsilon es constante. Si epsilon empieza a variar en el tiempo, esta ya va a dejar de ser una solución constante.
y no podría tirar las derivadas como dice acá. Pero en este caso sí lo puedo hacer, o sea que todo acá estamos tranquilos. Bien, bueno, la solución del homogéneo lo planteo otra vez como una exponencial en el tiempo. De reemplazarla esa en la ecuación diferencial, me queda este polinomio característico, es de nuevo un polinomio de segundo orden, correspondiendo con la ecuación diferencial de segundo orden, y lo que tengo que encontrar son las raíces de ese polinomio para sacar los posibles valores de lambda. Las raíces de esto son las raíces de una cuadrática, que todos conocen del secundario, y hay que identificar quién es A, B y C acá, y eso queda menos B más menos de raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, dividido todo por 2A, y lo que da es esto, ¿no? Esta combinación de todas las constantes que intervienen en el circuito. Bueno, voy a dar algunos nombres, voy a llamar alfa a este factor, a este valor R sobre 2L. Voy a llamar omega C a 1 sobre la raíz de LC, esto es lo mismo que aparecía en el circuito oscilante ideal que vimos antes. Bueno, acá me construyo, con esto, acá aparece 1 sobre LC, así que con eso me construyo este valor de omega, o sea, omega al cuadrado va a ser 1 sobre LC, y llamo a todo lo que está dentro de la raíz, que sería, fíjense, es alfa cuadrado menos omega al cuadrado, ¿sí? Con estos nombres que son dos nombres que doy. A eso lo llamo beta al cuadrado, ¿sí? Es el argumento de la raíz, y entonces lo que me queda es que las dos posibles raíces son menos alfa, que es este factor que está acá adelante, más menos beta, ¿sí? De manera tal, porque beta es obtener la raíz de b al cuadrado. Pero este beta puede ser un número complejo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de qué cosa. Va a depender de que lo que está dentro de la raíz tenga signo positivo o signo negativo. Si tiene signo negativo, la raíz de ese número con negativo me da un número complejo, y entonces el comportamiento del circuito va a tener que ver con el signo de esto. Si acá me aparece un número complejo, quiere decir que en la exponencial me va a aparecer una exponencial compleja, que sabemos que es una combinación de cosenos y senos, entonces ahí va a haber algo que oscila en el tiempo. Si en cambio esto me da positivo, el argumento, toda la raíz va a ser un número real, y vamos a ver que va a ser un número real siempre que es negativo, o sea, este factor le va a ganar a esto en este caso, y lo que nos va a dar es una exponencial decreciente. Entonces, según sea el signo de la raíz, o sea, según sea alfa mayor o menor que omega c, voy a obtener tres soluciones típicas posibles de esta función, solución del homogéneo. Entonces, los casos posibles son alfa mayor que omega c, o sea, esto es positivo, alfa igual a omega c, que es lo que se llama el caso crítico, que es cuando esto vale 0, las dos raíces 1 y 2 coinciden, hay como digamos una degeneración de las raíces, y el otro caso es alfa menor que omega c, donde acá da número negativo, por lo tanto aparece un número complejo. Así que, si ustedes se acuerdan, es lo mismo que pasaba en las soluciones del oscilador armónico con viscosidad o con amortiguamiento, que uno tenía los tres posibles comportamientos: sobreamortiguado, crítico y subamortiguado. ¿Vamos bien hasta acá? Lo que sigue son nada más cuentas, ¿no? Que voy a ir más o menos rápido porque así seguimos avanzando con temas nuevos. Pero nada, bueno, ahora entonces es cuentas de los tres casos. Y hacer algún grafiquito para mirar qué pinta tiene. Bueno, un caso es entonces el primero de los casos es el que tiene alfa mayor que omega c, ¿sí? O sea, traduciendo esto en alfa y omega c, lo que nos queda es R mayor que la raíz de L sobre C por 2. ¿Sí?
lo que nos da una idea de que este caso corresponde con una resistencia grande. ¿Qué quiere decir grande? Bueno, grande comparada con este factor L sobre C raíz. Sí, pero bueno, uno ve que si el circuito es muy resistivo, alfa le va a ganar a omega C, y como alfa le va a ganar a omega C, esto va a ser positivo, esta raíz va a ser positiva, va a ser un número real, y lo que va a corresponder acá es con un exponencial decreciente. Sí, en ese caso en ese caso entonces las dos raíces son menos alfa más menos beta, donde beta es esto que dije recién, es la raíz de alfa cuadrado menos omega c cuadrado, que pertenece a los reales, no es compleja. La solución general la escribo como una combinación lineal de estas dos soluciones, o sea, asociadas a cada una de las raíces. Y reemplazando después de las condiciones iniciales, que habíamos supuesto que era la carga en t igual a 0 y la carga y la corriente en t igual a 0 que suponemos 0, bueno, me salté un paso, perdón. Pero viendo cómo son la forma de la solución, que es E a la lambda 1 por T, sería E a la menos alfa T más menos beta T, y E a la lambda 2 por T, E a la menos alfa T más menos beta T. El E a la menos alfa T lo puedo sacar del factor común, y esta suma de E a beta T más E a la menos beta T la escribo así. Y después entonces la solución completa es sumarle la solución particular, que era la constante, y me queda de esta forma, ¿sí? O sea, entonces simplemente pasé de acá a acá agregándole la solución particular. La corriente es la derivada de esto, así que lo que puedo hacer es derivar esta expresión. Esto no tiene derivada, vale 0, me queda la derivada de esta cosa, y me quedan estos dos factores ahora, con betas menos alfas y beta más alfa. Y ahora sí, hago lo que dije que iba a hacer, que dije antes, evalúo en t igual a 0, evalúo esta expresión en t igual a 0 y la igualo a Q0, y evalúo esta otra, que es la derivada, en t igual a 0 y la igualo a 0. Y de hacer todas esas cuentas, lo que queda es estas dos expresiones, en donde acá metí o introduje estos cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos que, si recuerdan, eran combinación de las exponenciales e a la beta. Por ejemplo, el coseno hiperbólico de beta t es e a la beta t más e a la menos beta t dividido 2, y el seno hiperbólico es e a la beta t menos e a la menos beta t sobre 2. Bueno, como justamente acá quedan esas cosas y combinaciones, es cuestión de ingeniárselas, pero créanme que da esto, acá está hecho rápido. El resultado, una combinación entonces de cosenos hiperbólicos y que son dos funciones que tienen un comportamiento asintótico, pero está todo multiplicado por e a la menos alfa t, donde alfa, como es r sobre 2L, siempre le gana a beta, ¿sí? Porque fíjese, alfa, eso se ve fácil, se ve fácil acá, ¿no? Beta, que es la raíz de esto, es sacarle a alfa un poquito y tomar la raíz, o sea que esto es más chico que alfa, que es este factor de acá, o sea que este factor siempre es más grande que esto, y entonces cuando uno reemplaza en la exponencial, en la solución exponencial acá, así que este es el lambda, la parte del alfa le gana siempre a la parte del beta, y eso lo que significa es que este factor e a la menos alfa t lo aplasta a la función, y lo que queda entonces es esta solución asintótica. Esta sería la carga en función del tiempo, partiendo de la condición inicial Q en t igual a 0, y decae hasta el valor de epsilon c, que es el valor de esta parte constante que está acá, o sea, es la constante más una función decreciente en el tiempo con la exponencial. La corriente, que es la derivada de la carga, lo que queda es esta pinta. La corriente tiende a 0, no tiende a un valor constante, sino que tiende a 0, por este factor de epsilon alfa t también me la mata, me la aplasta, y lo que da es una corriente negativa al principio y después se va aplastando hasta llegar a 0. Este circuito, entonces, y por eso se llama sobreamortiguado, la resistencia es tan grande que no le deja hacer
ni una oscilación, decae directamente la corriente y la carga hasta el valor asintótico. Bueno, después está el caso crítico, que es más una cuestión formal y matemática, porque uno nunca puede encontrar un valor exacto de una resistencia, pero matemáticamente lo puedo plantear. Si acá Matías dice que no entiende algo, el circuito queda en este caso quedó que se cargó el capacitor y o sea, quedó como a la larga quedó como el circuito de carga que vimos antes, el RC. Entra la inductancia en juego, no es que no está la inductancia, está la inductancia en juego, pero su papel es de cambiar un poco el comportamiento inicial en esta etapa, pero no el comportamiento asintótico final. O sea, el comportamiento asintótico final, como la corriente también decayó y cae al valor constante igual a 0, ya la inductancia ahí no juega ningún rol, ¿no? Recordemos que la inductancia tenía que ver con la derivada de la corriente. Es decir, este circuito, nada, se parece mucho al RC, con una batería en este caso, ¿no? Con la batería Epsilon-C. Si no hay batería y yo tengo solamente el capacitor cargado, esto decae a 0, ¿no? En la misma pista la solución, pero decae al valor Epsilon-C igual a 0 porque no hay batería. Entonces, en ese caso, es también como el circuito de descarga, pero es ligeramente diferente el comportamiento del circuito respecto del caso de descarga. Fíjate, otra cosa que pasa, ¿no? En el caso del circuito de descarga, uno inicialmente ya tiene una corriente I0 distinto de 0 y decae esa corriente. En este caso no. Si yo partí o dije que, y es más realista esto, que la corriente vale 0, en el instante inicial, la inductancia lo que me hace es permitirme que la corriente crezca un poco, pero después me vuelve a decaer por el efecto resistivo. Ya, ¿cómo queda el circuito? Está dicho acá, ¿no? ¿Cómo es la etapa transitoria? Es esta parte. Bien. Sí, claro, el capacitor queda cargado y deja de circular corriente y listo, pero eso es en la etapa final, no en la transitoria. O sea, en la asintótica, ¿sí? En el resultado asintótico es que el capacitor se carga y ya no circula más corriente, exactamente. Digo, por la pregunta anterior, que era cómo queda en la transitoria es esta parte, ¿no? Transitorio es el comportamiento antes del asintótico. El transitorio es el tránsito hacia el asintótico, que es normalmente rápido, ¿sí? Los tiempos acá, bueno, yo no estimé, en este caso no grafiqué, no hicimos la cuenta de cuál es el tiempo característico de este circuito, pero tiene que ver con este valor con los valores de R, L y C. Perfecto. Muy bien. Bueno, el caso este crítico, nada, es solo formalidad plantearlo, es cuando alfa es igual a omega c, en ese caso R vale esto, beta entonces vale 0, ¿sí? O sea, la raíz que me queda, ¿dónde está? Acá. Sí, este alfa igual a omega c significa que el argumento de la raíz es 0, o sea que la raíz vale 0. Y me quedan que lambda 1 y lambda 2, las dos soluciones del polinomio característico, las dos raíces son la misma y valen alfa. Es una raíz doble, así se llama. En ese caso, la matemática me dice que lo que son las dos soluciones de este problema son e a la lambda t, que en este caso va a quedar e a la menos alfa t, ¿sí? Porque lambda es alfa. Perdón, sí, acá está mal, le voy a decir menos alfa, lambda es menos alfa.
error ahí, si hay 2 menos, nada, no pasa nada. Y la otra solución es t por e a la lambda t, o sea, la recta lineal en la variable de la cual dependen las cosas, en el caso del tiempo, por e a la lambda t. Esto es solución también de la ecuación diferencial en el caso que haya una raíz doble. Se puede hacer la comprobación de que esto es así. Entonces, bueno, ahora la carga, la solución la escribo como una combinación lineal de estas dos soluciones fundamentales, en donde la diferencia entre una y otra es que una está multiplicada por t, o sea que eso aparece acá, y me quedan estas dos constantes que tengo que determinar con las dos condiciones iniciales. Esta es la parte de la carga constante o de la solución particular asintótica, y la corriente, que es la derivada de esto, me queda de esta pinta, hay que derivar, bueno, esta expresión, y después de nuevo igualar ajustar con las condiciones iniciales, y lo que les queda es esta solución que es también amortiguada, del tipo, yo llamaría esto también sobreamortiguado, pero se llama crítico, difiere levemente en el caso anterior en el comportamiento este transitorio, pero la solución final asintótica es la misma. Esto tiende a epsilon c para la carga y a 0 para la corriente de esta forma. O sea que este circuito, nada, en este caso, digo, se comporta muy parecido al anterior. La resistencia no lo deja oscilar. Bueno, y veamos el último caso en donde la resistencia es más chica, o sea, alfa menor que omega c, R menor que esto, y en ese caso beta, lo que queda es, me queda la raíz, me va a quedar adentro del argumento de la raíz un número negativo, y eso se corresponde con que beta sea un número imaginario. Otra vez usamos j, recordemos, donde j al cuadrado es el número, j es el número imaginario i, que ustedes vieron en matemática. Y me queda que beta es esto, o sea, es la raíz de omega cuadrado menos alfa cuadrado por j, y las dos valores de la raíz del polinomio son más o menos, es menos alfa más o menos beta, o sea, menos alfa más o menos j por omega, donde omega llamo a este valor de frecuencia corrida. Fíjense que es la frecuencia crítica que uno tenía antes del circuito LC, o la frecuencia característica, menos el valor de alfa, que es una corrección a la frecuencia dada por la presencia de la resistencia. O sea, esto me da una frecuencia un poco más chica que la frecuencia característica 1 sobre la raíz de LC del circuito oscilante. O sea, me cambia la presencia de la resistencia la frecuencia de oscilación del circuito LC. La solución, entonces, general, las dos soluciones que son e a la lambda 1t y e a la lambda 2t quedan de esta forma, con estas exponenciales complejas, y después uno lo que tiene que hacer es ajustar otra vez con las condiciones iniciales. Uy, hice lío acá. Perdí el chat, lo único. Recuperemos el chat por si alguno. Ah, acá arriba. Ah, ya se me maximizó. Bien, entonces estábamos en estas soluciones que ahora contienen una parte oscilatoria en el tiempo, pero ambas soluciones están multiplicadas por este factor e a la menos alfa t, que de nuevo me la mata la solución, porque este alfa siempre va a ser más grande que esta raíz, y nada, es un factor que en este caso multiplica las funciones oscilatorias, me lo va matando. Entonces la solución, lo que tiene es esta pinta como está acá graficada, es una exponencial decreciente que multiplica una oscilación. Y la combinación de esas dos cosas, o sea, la convolución de una oscilación con una exponencial decreciente, me da este comportamiento que es oscilatorio, pero que se va amortiguando por este factor e a la menos alfa t. La envolvente de este amortiguamiento, lo que he puesto se llama envolvente, es esta exponencial justamente,
Y esto me lo va planchando y hace que la carga entonces tienda otra vez al valor asintótico εc, pero después de hacer algunas oscilaciones, es decir, que la resistencia acá no es tan grande como para frenármela, me permite que haga algunas oscilaciones, pero a la larga me la va frenando y a tiempos muy largos resulta en el valor constante igual que antes. Lo mismo pasa con la corriente, si uno hace la derivada de la carga, lo que les queda es esto, y me da también una oscilación en torno a cero, en este caso, al valor asintótico final cero, que corresponde al capacitor completamente cargado. Bien, en este caso se llama subamortiguado porque está amortiguado a la larga, pero un poquito menos que en el caso anterior. Muy bien. Bueno, con esto entonces terminamos los circuitos transitorios. Y si no hay más preguntas sobre este tema ni sobre esta cuenta, recuperé el puntero. Se me acabó la clase acá. Se me acabó esta clase. No canten victoria. Seguimos. Bueno, como dije acá, se me hicieron unos desfasajes entre los PDFs de las clases. El que subí ayer de la clase de hoy, este había quedado de la clase anterior en realidad. Y ahora seguimos con el que subí ayer, el cual tampoco lo vamos a dar en su totalidad, porque es largo, y vamos a hacer parte en esta clase y parte en la próxima. Pero vamos a arrancar ya con corriente alterna. Estamos yendo un poco rapidito en esta parte de la materia, quedan pocas clases. Pero vamos a llegar bien y vamos a llegar a los que sobrevivieron, los 17 sobrevivientes en este caso. Espero que lleguen a la última clase, que está buena para ver ondas. ¿Puedo preguntar, volver a preguntar algo del anterior? Sí, podés. Justo cambié el coso, pero volvemos, no pasa nada. No entiendo por qué la corriente cae a cero si hay una fuente conectada. Bueno, es el caso de lo mismo te lo voy a estar preguntado en el circuito de RC, donde con una fuente conectada, una vez que se cargó el capacitor, ya no lo puedo cargar más. Lo mismo. Acá con este circuito, o sea, la presencia de la inductancia lo que me hizo fue cambiar, de nuevo, insisto, un poco el comportamiento transitorio. Por ejemplo, en este caso eso se ve claramente en la existencia de estas oscilaciones que si no hay inductancia no hay ninguna oscilación, ¿no? Estas oscilaciones que finalmente igual se van apagando porque el capacitor se carga y lo que hay resistencia y listo. Pero es porque el capacitor se cargó que ya no, y la pila en ese caso, o sea, no voy a volver a la hoja anterior porque no me hace falta, lo digo hablando. La pila es una pila constante, es decir, la FEM ahí es constante, no es como la que vamos a empezar a ver ahora, donde la FEM es variable, y ahí no va a pasar eso. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, para empezar a ver corriente alterna, solo voy a contar con un ejemplo, que es el mismo circuito de antes, el RLC, que está bueno porque lo acabamos de ver, conectado ahora a una FEM variable. ¿Cómo podemos hacer una fuente de voltaje alterno que oscila en el tiempo
con una senoidal o cosenoidal es lo mismo, lo único que cambia entre el coseno y el seno es la fase, usemos coseno, o sea, la FEM, tiene una cierta amplitud epsilon 0, constante, por un coseno de omega t más una cierta fase inicial que tiene que ver con el valor del voltaje en el instante que yo llamé t igual a 0. Eso es lo que me determina esta fase inicial, que la podría haber elegido 0 si yo digo que el valor a t igual a 0 vale, por ejemplo, epsilon 0. O sea que la FEM en el instante t igual a 0 es epsilon 0, entonces ahí la fase vale 0. Y la frecuencia es la frecuencia de oscilación de esa FEM. Bueno, ¿cómo me puedo hacer una FEM de ese tipo? Por ejemplo, con el ejemplo que vimos en la clase de Faraday, de la deducción, en donde teníamos una espira rotante en un campo magnético uniforme, y habíamos aprendido que la frecuencia de rotación de la espira terminaba siendo la frecuencia de oscilación de la FEM. Entonces puedo armarme una FEM así, y la amplitud de esa FEM tenía que ver, bueno, con un par de cosas, con la intensidad del campo magnético, también con la geometría del circuito, y con el valor de la inductancia. Nada, bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo hacer una FEM variable. Dijimos que eso era lo que, en realidad, esa idea de una espira girando o hacer girar un imán dejándolo en un campo magnético fijo. También era una forma de generar una FEM variable, y ahí en ese momento contamos que esa era la forma en que funcionaban las centrales hidroeléctricas, y que en definitiva esa es la corriente que llega a nuestros hogares después de pasar por algunos transformadores, que vamos a ver en la siguiente clase, pero seguimos hablando de transformadores. Y nada, entonces esa FEM, esas fuentes de voltaje alterno, son las que en nuestros hogares identificamos con los 220, los 220 volts, que también vamos a ver un poco después a qué nos referimos con eso. Imaginemos entonces que que enchufamos un circuito como este que está acá, con una resistencia, una inductancia y un capacitor, a una de esas FEM variables. Bien, bueno, planteemos matemáticamente, entonces, de nuevo lo mismo que venimos haciendo, recorriendo el circuito. Tenemos la FEM de un lado, que ahora dependen del tiempo, y las caídas en cada uno de los elementos, R por I en la resistencia, L por la I de T en la inductancia, y Q sobre C en el capacitor, donde la corriente, de nuevo, está relacionada con es la derivada de la carga respecto al tiempo. Bueno, reemplazando entonces corriente por la carga respecto al tiempo, nos queda la ecuación, lo mismo que hicimos antes. El único cambio es que del otro lado tenemos epsilon como función del tiempo. Bueno, supongamos que entonces decimos, bueno, planteemos, como es una ecuación diferencial de segundo orden, con coeficientes constantes, pero ahora tiene un término de forzado, pero bueno, no pasa nada. Planteemos que la solución de esto, la matemática nos permite plantear eso, o sea, la solución de un homogéneo más la solución particular. Lo que cambia fuertemente respecto de casos que estuvimos viendo antes es que ahora no puedo encontrar como solución particular a la solución constante. ¿Por qué? Porque si yo planteo Q particular igual constante, fíjense, la derivada, esta se me va, la derivada se me va, me queda Q igual a epsilon por C. Pero epsilon no es constante, así que mi suposición de que Q era constante es falsa. Es decir, acá ya no puedo proponer como solución particular una solución constante. Entonces, lo que vamos a proponer como solución particular es una solución que dependa del tiempo, o sea, no va a ser más constante, pero que varíe en el tiempo sinusoidalmente, o sea, como una combinación de, cuando decimos sinusoidalmente, quiero decir combinación de senos y cosenos, con la misma frecuencia omega de la fuente. O sea, la suposición es que vamos a pensar que la fuente lo que hace es un forzado, está forzando, ¿sí? Si pensamos en el caso del resorte, que como vimos en la analogía antes, eso tiene sentido. Estoy forzando ese resorte, acá estoy forzando el circuito con una cierta frecuencia de forzado. Bueno, y es de esperar que la respuesta de ese circuito va a ser proporcional a ese forzado y va a oscilar en el tiempo también con ese forzado.
Es decir, el resorte, en el caso de que uno lo fuerza con una oscilación, responde oscilando también con esa frecuencia. La amplitud de la oscilación y el desfase que tenga esa oscilación respecto a mi forzado, bueno, eso va a tener que ver con las propiedades del circuito, con la resistencia, la inductancia y el capacitor, y eso la cuenta nos va a cantar cómo calcular la amplitud de ese movimiento y el desfasaje que pueda llegar a tener respecto a la oscilación de la fuente. ¿Sí? Entonces, cuando planteemos ahora, y eso lo vamos a hacer, la solución particular, vamos a dejar por encontrar dos constantes que sean las que determinan la solución particular, que van a ser su amplitud y su desfasaje respecto a la fuente. O sea, vamos a buscar la amplitud I0 o Q0 si estamos buscando la carga, y phi sub Q, el desfasaje de la carga, o phi sub I, el desfasaje de la corriente. Vamos a ver que se puede plantear el problema con corriente o con carga, es indistinto. Y esas van a ser las cosas que tenemos que averiguar si lo que queremos es encontrar la solución. Bueno, también está la solución del homogéneo. La solución del homogéneo es poner esto a cero. ¿Sí? Y ahí lo que nos queda es lo mismo que vimos antes. Es una solución del homogéneo, que es esta ecuación igual a cero, y uno plantea el polinomio característico, bla, 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 todo eso. Lo que les queda de la parte del homogéneo es siempre una parte que es asintótica, que, como vimos antes, decae en el tiempo. Entonces, esa parte del homogéneo es lo que identificamos antes con el transitorio, ahora la vamos a ignorar. O sea, lo que vamos a decir es que, nada, ya sabemos que eso se puede resolver, pero no nos interesa obtener ahora el transitorio. Lo que buscamos es la solución a tiempos grandes, que ahora, a diferencia del caso anterior, no es la solución constante. ¿Sí? O sea, en toda esta parte de los circuitos vamos a ignorar esa parte transitoria, vamos a suponer que el circuito rápidamente, y sabemos que eso pasa rápido, que la etapa transitoria es algo que ocurre en tiempos característicos muy rápidos, y nos quedamos con la parte solamente oscilatoria final, que es la que vamos a tratar de averiguar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No es que no se pueda hacer, uno no puede hacer un circuito de estos, estudiarlo completamente con el transitorio, dadas las condiciones iniciales. Pero normalmente uno no le interesa eso. Dice, bueno, sí, esto tuvo alguna etapa transitoria en algún momento, y normalmente en los ejercicios no les van a dar las condiciones iniciales de un circuito de corriente alterna, sino que les van a dar las condiciones generales de cómo estaba oscilando la fuente, la amplitud y la frecuencia de oscilación de la fuente, y con eso va a alcanzar para resolver el circuito, más los valores del circuito, ¿no? Bueno, bien, bueno, esto que estoy diciendo lo estoy aplicando a este circuito particular RLC, pero las consideraciones que estoy diciendo valen para cualquier combinación después que uno ponga de los elementos. O sea, uno puede poner, este se llama RLC serie, este circuito, ¿sí? No lo había dicho antes cuando vimos el transitorio, pero así se llama porque están los tres elementos en serie. Uno también los puede poner en paralelo, puede tener una resistencia, dos resistencias en paralelo, cosas más complicadas. O sea, circuitos que uno arma, como vimos en la primera parte de la materia, poniendo las distintas mallas y cosas. Bueno, todos estos argumentos que estoy diciendo se aplican también allí. Si uno les mete a ese tipo de circuitos FEMS variables con la misma frecuencia, ¿sí? La respuesta va a ser a tiempos largos una respuesta oscilatoria con la misma frecuencia. Entonces, eso es lo que vamos a plantear. Vamos a plantear que la solución a tiempos largos, que es lo que ahora identificamos con la solución particular, es una función sinusoidal que, respetando esta idea de escribir con cosenos, como tenemos la fuente escrita con cosenos, también vamos a escribir la carga y la corriente con cosenos, solo que ahora, bueno, lo único que decimos es que la oscilación tiene la misma frecuencia, pero la amplitud y la fase les damos libertad para que tengan los valores que deban tener de acuerdo a los elementos de ese circuito. Bien. Bueno, queda entendido hasta aquí la filosofía de lo que estamos diciendo, y siguen, digamos, más que nada matemática. Bueno,
uno puede trabajar con estos circuitos con las funciones trigonométricas y quedarse en el mundo de los números reales y resolverlos, pero por cuestiones prácticas y ventajosas se introdujo en este tipo de circuitos, o se introducen en este tipo de circuitos las funciones complejas, que las anticipamos en el caso del circuito LC, porque aparecían ahí oscilaciones. Bueno, como acá hay oscilaciones, también uno puede trabajar con amplitudes complejas. Entonces vamos a trabajar con funciones complejas, y lo que vamos a decir es que, por ejemplo, la FEM, que teníamos escrita aquí antes como el coseno de omega t más phi, la vamos a pensar como la parte real de una función compleja, que es la exponencial compleja del mismo argumento, omega t más phi, ¿sí? Que recordemos que la exponencial compleja es coseno más j por seno, y la parte real es justo el coseno, que es lo que tenía acá, aquí. Esto lo voy a pensar como la parte real de un número complejo, en donde separo la parte temporal. Ay, se me va muy sensible mi mouse. Separo la parte temporal, ¿sí? La exponencial esta, e a la j omega t más phi, la puedo escribir como e a la j omega t por e a la j phi, y el e a la j phi, que no depende del tiempo, lo junto con el epsilon 0, y con eso me armo un número complejo epsilon, ¿sí? Este es un número complejo porque tiene parte real y parte imaginaria. La parte real está dada por epsilon 0 coseno de phi, la parte imaginaria por epsilon 0 seno de phi. Y el epsilon, como función del tiempo, es la parte real de ese número complejo multiplicado por este factor e a la j omega t. Bueno, acá estoy aclarando algo que ya había dicho antes. J usamos como número imaginario i, j al cuadrado vale menos 1. E a la j por un argumento es el coseno del argumento más j por el seno del argumento. Esa es la exponencial compleja, y acá nada, escribí esta identidad que a mí me gusta siempre recordar, que no sé si la conocían de matemática. E a la j pi más 1 da 0, ¿no? Porque e a la j pi es el coseno de pi, que es 0, más j por el seno de... Perdón, el coseno de pi, que es menos 1, más j por el seno de pi, que es 0. O sea que e a la j pi es menos 1, ¿no? Entonces queda menos 1 más 1 igual a 0. Lo que tiene de linda esta ecuación es que aparecen los 5 números más famosos, si quieren. E, j, pi, 1 y 0. E es el 2,7, qué sé yo, qué, cosas de matemáticos. Que encuentran divertido esto. Yo también, porque creo que dije que era divertido, ¿no? Pero, en fin. O sea, que algo de matemático tengo. Poco, pero algo tengo. Bien. Entonces, ¿en qué está? Bueno, esta es la FEM. Bueno, el valor en el tiempo de la FEM, estos son nombres que vamos a dar. Se lo llama valor instantáneo, ¿sí? Este es el valor de la FEM. Nada, es el coseno de omega t por epsilon. A este factor epsilon 0 por e a la j phi, que es un número complejo, se lo llama la amplitud compleja de la FEM, ¿sí? Para distinguir de la amplitud real, que es epsilon 0, ¿sí? ¿Sí? La amplitud, que tiene que ver con la amplitud de la oscilación, es epsilon 0, que coincide con el módulo, con el valor absoluto de epsilon, ¿sí? Del valor absoluto de epsilon como número complejo. Y si se acuerdan, el valor absoluto de un número complejo, o el módulo de un número complejo, era la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, eso coincide con, si hacen el módulo de este número complejo, que su parte real es coseno de phi por epsilon 0 y su parte imaginaria seno de phi por epsilon 0, se hacen real al cuadrado más imaginario al cuadrado, les queda coseno cuadrado más seno cuadrado, o sea, queda epsilon 0 cuadrado, raíz, me queda epsilon 0, ¿sí? Bueno, entonces a esto que está acá se lo llama amplitud compleja, a epsilon 0 por e a la j phi, y a epsilon 0 a secas se lo llama la amplitud real.
Phi es la fase inicial, y nada, acá vuelvo a escribir esto, que epsilon, que esta amplitud compleja tiene esta forma, y que esto, bueno, este número complejo de epsilon lo podemos representar en el plano complejo, ¿sí? Si se acuerdan del plano complejo, uno lo arma poniendo la parte real en el eje X, la parte imaginaria en el eje Y, como ordenadas, y el número complejo lo puedo representar como un vector en este plano, que llamo epsilon. Su parte real tiene que ver justamente con el módulo de este vector, que es epsilon 0, coseno de phi, ¿sí? Como si formara, o sea, formando un ángulo, este phi, entonces esta fase se corresponde con el ángulo que forma este vector en el plano complejo. Epsilon 0 por el seno de phi me da la parte imaginaria. Bueno, cuando yo quiero encontrar la variación en el tiempo, lo que tengo que es agregarle a esa amplitud compleja este factor epsilon, e a la j omega t, que es otro número complejo, y al multiplicarlo, bueno, me da la dependencia temporal. O sea, como que separo la parte temporal de la FEM, entonces separo la FEM en una parte que oscila en el tiempo y otra parte que es fija, dada por este número complejo. Este factor e a la j omega t lo puedo pensar también en el plano complejo, es un número complejo e a la j omega t cuyo módulo vale 1, ¿sí? Eso sale de que el módulo de e a la j omega t es el coseno cuadrado más el seno cuadrado, y eso siempre vale 1, lo que este es un vector unitario, un versor en el plano complejo, y el omega t me da cuenta del ángulo que forma ese versor con respecto al eje X a medida que pasa el tiempo. O sea, lo que puedo pensar es que este es un número complejo que va girando en el plano complejo. O sea, la oscilación del circuito o de la FEM, en este caso estamos mirando solamente la FEM, tiene que ver con el giro en el plano complejo. Así que si se fijan, y me fijo, por ejemplo, en la parte real, al hacer girar esto, lo que me da es una oscilación de este tipo, ¿no? La parte real lo que me da es, a medida que este vector va girando, me da una oscilación así. A eso se lo llama fasor. A veces no es alusivo a ninguna cosa que se fume, viene del inglés. Nada más. Bueno, ¿cómo estoy? Bien. Bueno, por ahora lo único que hice fue dar nombres. Bueno, la física de lo que dije simplemente era plantear que entonces la solución van a ser soluciones también, pues, la solución, que quiere decir, ¿qué es la solución? Es la carga en función del tiempo y a posteriori la corriente en función del tiempo, también van a ser soluciones oscilatorias con la misma frecuencia. Entonces planteamos, tanto para la carga como para la corriente, que son lo que podemos llamar la función respuesta del circuito, o sea, respuesta del circuito ante la FEM variable, las vamos a tratar también como funciones complejas. Entonces la carga la vamos a escribir como la parte real de una exponencial compleja, en donde introducimos la amplitud de la carga como este valor Q0, y si separamos otra vez también la dependencia temporal de la parte no temporal, podemos armarnos este número complejo Q con la amplitud real de la carga Q0 y el factor este de fase, igual que hicimos entonces como hicimos con la FEM, partimos esa parte temporal y si queremos reconstruir esa parte temporal, bueno, escribimos todo completo y sacamos la parte real. Lo mismo con la corriente, la escribimos como la parte real de una exponencial compleja multiplicada por una amplitud. Si queremos partir la parte temporal o separar la parte temporal de la parte que no, lo hacemos también. Introducimos la amplitud compleja de la corriente o la corriente compleja. ¿Sí? A veces se llama así. Corriente compleja sería esto, si es un número complejo, su amplitud me da la corriente en sí, la amplitud de la corriente, y para sacar la corriente en función del tiempo, siempre tengo que recordar que al final tengo que multiplicar por e a la j omega t y tomar parte real. Que además, bueno, estas dos cosas están relacionadas porque como la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, es fácil darse cuenta que si yo derivo la carga acá respecto al tiempo, lo que hace es bajar un j omega,
¿sí? Me baja ese factor J omega, y lo que me queda entonces es que la relación entre el número complejo I, o la corriente compleja I, y el número complejo Q, la carga compleja, es la carga por J omega. Bien, bueno, volvamos entonces al circuito. Entonces, de ahí viene, o sea, el hecho de que las derivadas temporales, cuando usamos estas exponenciales complejas, se conviertan en un factor por la función misma, o sea, que lo que me hacen es bajar j omegas, es la razón por la cual conviene o simplifica las cosas introducir estas exponenciales complejas. O sea, la exponencial compleja, a diferencia del seno y el coseno, cuando uno deriva una exponencial compleja, le queda la misma exponencial multiplicada por un factor. Y eso nos va a permitir que la ecuación diferencial, ahora vamos a ver la ecuación diferencial en donde teníamos derivadas en el tiempo, se va a transformar en una ecuación algebraica, en donde vamos a poder tachar o volar toda la parte, hacer desaparecer toda la parte temporal, o sea, cancelar los e a la j omega t que van a aparecer por todos lados, y resolver el problema como un problema algebraico para poder calcular, bueno, los valores de I0 o Q0 según lo que esté buscando, sea carga o corriente. ¿Se entiende? O sea, la ventaja de usar estas exponenciales es que nos permite convertir una ecuación diferencial en el tiempo en una ecuación algebraica donde no aparece el tiempo. Si nos hubiésemos quedado con cosenos y senos, trabajando con cosenos y senos, o sea, solamente con cantidades reales, bueno, tiene la ventaja de no meter números complejos, pero tiene la desventaja de que la derivada del coseno es el seno, la derivada del seno es el coseno, y se me mezclan las cosas, y queda más un choclo en las ecuaciones, y no queda tan prolijito como van a ver que queda ahora, más que esta forma sistemática. Perdón, se me fue. Soy muy sensible. Bueno, entonces, sigamos. Por ahora lo que hice fue dar nombres a las cosas y proponer, entonces, que las soluciones sean todas de tipo exponencial variable en el tiempo con una amplitud compleja. Entonces vuelvo a la ecuación que tenía que resolver, que era esta, y voy a resolverla proponiendo unas soluciones de este tipo, como están escritas acá, como dije antes, ¿no? Soluciones de este tipo, exponencial compleja por una constante. Bueno, lo puedo hacer para la carga, pero prefiero hacerlo directamente para la corriente. Entonces lo que voy a hacer es, permítanme hacer este pequeño cambio, es derivo esta ecuación respecto al tiempo. Entonces me queda la derivada de epsilon respecto al tiempo, r por dIA de t, acá me aparece la derivada segunda respecto al tiempo, y la derivada de la carga respecto al tiempo me queda la corriente. Entonces de esta forma la ecuación me quedó, en vez de en términos de la carga, en términos de la corriente, que es la cantidad que normalmente uno quiere encontrar en un circuito, es la corriente. Bueno, entonces aquí me queda una ecuación diferencial para la corriente, y ahora voy a reemplazar por las funciones complejas. Entonces, epsilon lo propongo como epsilon 0 por e a la j omega t. Entonces, ¿cómo queda la derivada de epsilon respecto al tiempo? Bueno, me baja un j omega, entonces me queda j omega epsilon por e a la j omega t, que es esto. Y lo mismo para la corriente, propongo un I0 por e a la j omega t para la corriente, y al derivar respecto al tiempo también me baja un j omega, me queda esto, ¿sí? Donde estoy permitiendo que la corriente tenga una fase diferente, phi sub i. Lo mismo, cuando hago la derivada segunda, es dos veces derivar esto, una me baja un j omega, la siguiente vez me baja otro j omega, o sea que me queda j cuadrado omega al cuadrado. Y este j al cuadrado después lo voy a reemplazar por menos 1 si quiero, pero por ahora lo voy a dejar así, prefiero dejarlo así. Y por último, la corriente sobre la capacidad, me queda la corriente directamente. Bueno, entonces acá pasa entonces lo que yo había anticipado, me queda de factor común este término que era la j omega t en todas partes, que lo puedo cancelar,
E a la J omega t nunca es 0, así que lo puedo cancelar de todos lados. Y lo que me queda es esta ecuación en donde no aparece el tiempo. O sea, eliminamos el tiempo y quedó una ecuación algebraica. ¿Para qué cosa? Para los valores de I0 y φ, que son las dos incógnitas que me falta determinar para poder determinar la corriente. ¿Correcto? O sea, yo la corriente la planteé como una exponencial compleja, así como una sinusoidal o cosenoidal, con una cierta frecuencia que es la misma de la fuente, pero dejé libre estos dos parámetros, I0 y la fase, y esos los ajusto de acuerdo a esta ecuación algebraica. Bueno, en términos de los nombres que dimos antes, recordemos que con epsilon 0 e a la j phi me armaba un número complejo epsilon, que llamé la amplitud compleja, y con I0 e a la j phi me armaba el número complejo I, ¿no? Eso lo tenía en la página anterior, aquí. ¿Sí? I0 por e a la j phi I lo llamé I mayúscula, y esto es un número complejo, ¿no? Bueno, ese aparece acá también, y aparece acá también, o sea, aparece de factor común en los tres términos, y entonces lo voy a sacar de factor común. Bueno, otra cosa que voy a hacer es acá cancelar el J omega, que me quedó un factor acá, acá también, y de acá, bueno, lo voy a dividir y me queda de esta forma. Igual me termina quedando un J omega acá abajo, pero prefiero que me quede el epsilon ahí solito. Y ahora sí, saco de factor común el I, el número este complejo I, lo que me queda es todo este factor por I. Bueno, todo este factor que multiplica I lo voy a llamar Z. Entonces Z es un número complejo que es la resistencia más J omega L más 1 sobre J omega C, y se lo llama la impedancia del circuito. En este caso la impedancia de este circuito, que es el que estamos viendo como caso particular, que es el RLC. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que me quedó es que la FEM, pero esto recordemos que es un número complejo, ¿no? Pero visto así es FEM igual a algo por corriente. ¿Sí? Bueno, eso nos hace acordar a la ley de Ohm. La ley de Ohm que decía FEM igual a resistencia por corriente. Bueno, acá tengo esta FEM compleja, ¿sí? Recordemos porque este es un número complejo, ¿no? Vengo de acá, es epsilon 0 e a la j phi. Así que si justo la fase vale 0, como uno normalmente elige la fase de la fuente, que es la fase de referencia, que la elige 0, bueno, no queda un número real. Pero no importa, bueno, es un número en general que es complejo. Igual a la corriente, que esta sí es un número complejo, en general, por la impedancia, esta cantidad. O sea, esto es como una ley de Ohm en amplitudes complejas, y hasta podríamos hacer este gráfico representándolo, donde epsilon es la FEM, que tiene que ver con la diferencia de potencial entre un extremo y otro, y es la corriente por esta impedancia, donde la impedancia, como vimos para este circuito, es esta sumatoria que tiene que ver con cada uno de los elementos. Bueno, esto de hecho lo podemos pensar como la impedancia en serie de los tres elementos que están puestos aquí en serie, que son la resistencia, que podríamos pensar entonces que tiene una impedancia R, la inductancia que tiene una impedancia J omega L, y el capacitor que tiene una impedancia 1 sobre J omega C. ¿Sí? Que usando propiedades del número imaginario I, o J, en este caso usamos J, 1 sobre J omega C lo podemos escribir como menos J dividido omega C. Bien, entonces pensamos esto como la impedancia de cada uno de los elementos. Fíjense que esa impedancia entonces va a tener que ver con la resistencia que opone el circuito a que tenga corriente, ¿sí? Porque si yo de alguna forma paso este Z dividiendo, lo que me dice es que la corriente es proporcional a la FEM dividido esta impedancia. ¿Sí? Si tomo módulo de todos lados, me sale que la amplitud de la corriente va a estar determinada por la amplitud de la fuente y la amplitud de la impedancia. Bueno, entonces, como acá se ve, la amplitud de la impedancia tiene que ver con, y de cada una de las impedancias que estoy poniendo acá, tienen que ver con los valores de esas cantidades. Por ejemplo,
cuanto más resistencia, más impedancia tiene, eso se ve claramente, cuanto más inductancia, más impedancia tiene, y cuanto menos capacidad tiene el circuito, más inductancia tiene. Perdón, impedancia, no inductancia. Pero otro factor que influye, muy importante en cuanto al comportamiento o a la oposición que hace el circuito a que se le genere corriente, es la frecuencia. ¿Sí? Y esto lo voy a decir varias veces, pero va a aparecer varias veces en esta parte de la materia. Fíjense que la frecuencia, cuando la frecuencia es más alta del circuito, la inductancia opone más impedancia, ¿sí? La impedancia es mayor, lo cual se corresponde con lo que físicamente tiene que pasar. O sea, cuando la frecuencia es más grande, la frecuencia del oscilador, del forzante es más grande, la corriente va a variar más rápidamente. Si la corriente varía más rápidamente, sabemos que por Faraday eso me genera una mayor FEM inducida que se opone a mi intención de aumentar la corriente. Por lo tanto, cuanto la frecuencia sea más grande, más, digamos, resistivo, más impedante se me vuelve el circuito. Con el capacitor pasa al revés. Es a frecuencias bajas, cuando yo lo quiero cargar lentamente, que el capacitor se opone más a mi intención de hacer circular una corriente. Si lo hago muy rápido, no le doy tiempo al capacitor a descargarse y no descargarse, entonces es como casi si no estuviera. ¿Sí? Eso tiene que ver entonces con el hecho de que omega aparece acá abajo, en el caso de la capacidad. Bien, bueno, en general, entonces, la impedancia es un número complejo, si eso se ve de acá, que es un número complejo. Si me fijo solamente en el caso de una resistencia, bueno, ahí es un número real, o sea que lo puedo pensar como un número complejo, pero con fase nula. ¿Sí? O sea, bueno, esto repaso de números complejos, ¿no? Cualquier número complejo se puede escribir como su módulo por E a la fase. ¿Sí? Que era el grafiquito que vimos acá. Esto. Cualquier número complejo lo puedo pensar como el módulo, que en este caso es epsilon 0, por E a la j phi, que es la fase. ¿Sí? Pensando que la parte real de ese número complejo es el coseno de esa fase, por epsilon, por la amplitud, y la parte imaginaria es el seno de esa fase por la amplitud. O sea que cualquier número complejo, uno siempre lo puedo escribir como módulo por fase, ¿no? Por E a la fase. Entonces, en el caso de la resistencia queda, lo puedo pensar como R, que ya es un número real, por E a la J0, o sea que es un número complejo cuyo módulo vale R y su fase vale 0. En el caso de la inductancia, fíjense, una cosa que podemos hacer es escribir J, el número complejo J, como E a la J pi sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien esto? Sí, porque E a la J pi sobre 2 es el número complejo cuya parte real es el coseno de pi sobre 2, que es 0, y su parte imaginaria es el seno de pi sobre 2, que es 1. O sea, este E a la J pi sobre 2 queda igual a J, y por eso lo estoy reemplazando acá. O sea que en este caso, para la inductancia, el módulo de la impedancia es omega por L y la fase es pi sobre 2. Y para el capacitor también puedo escribir este, que es 1 sobre J omega C, como teníamos escrito acá, menos J sobre omega C. O sea que esto lo puedo escribir como 1 sobre omega C e a la menos J pi sobre 2. ¿Sí? Cambiándole el signo ahí a la exponencial compleja, me armo el menos J. Y entonces aquí el módulo vale 1 sobre omega C y la fase vale menos pi sobre 2. ¿Sí? Hay desfasaje para el otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces, pensándolo ahora, cada impedancia por separado, tanto la resistencia como, perdón, ¿qué dice acá? Tanto la resistencia como la inductancia como el capacitor, puedo pensar que en cada una de ellas tengo una ley de Ohm que me dice que tensión es impedancia por corriente, tensión compleja, recordemos, y entonces en cada uno de los elementos tengo la tensión en la resistencia, es impedancia por corriente, la tensión en la inductancia es impedancia de la inductancia por corriente, y tensión en el capacitor es impedancia del capacitor por la corriente.
Sí, esta es una, digamos, interpretación matemática de la cuenta en donde fíjense que el tiempo no está acá, ¿no? No hay nada que tenga dependencia temporal. Yo sé que en realidad sí la hay y que para después reconstruir los valores instantáneos, lo que tengo que hacer es multiplicar por e a la omega t, e a la j omega t. ¿Sí? Cuando volvemos para acá, yo si quiero calcular la corriente instantánea, a la corriente compleja esta que yo obtenga de solucionar mi circuito, que lo obtengo resolviendo una ecuación algebraica, ¿sí? En este caso, esta es la ecuación algebraica, es epsilon igual a z por i. ¿No? Fíjense que si yo tengo los valores de R, L y C, es fácil calcular la impedancia, me da un número, que es complejo, pero lo puedo calcular, de ahí despejo I. Si conozco epsilon, es decir, si conozco el valor de la fuente, de ahí despejo I. Una vez que tengo I, lo que obtuve es esta parte de la solución. Para obtener la dependencia temporal tengo que multiplicar por I a la j omega t. Así que me va a dar cuenta de la oscilación en el tiempo. Y una vez hecho eso, tomo la parte real para sacar la solución real y en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, está metido el tiempo en algún lado cuando querramos ver los valores instantáneos. Pero si yo quiero ver solamente amplitudes, bueno, me puedo quedar con esta parte y entender toda esta parte. Entonces, como decía, cada una de estas tensiones complejas la parto en la tensión en cada uno de los elementos, y lo que puedo interpretar en base a esto que dije acá, de la fase que introduce cada una de las impedancias, es que cada uno de estos elementos me puede introducir un desfasaje entre la FEM y la corriente, ¿sí? Porque esto me da cuenta de el valor de phi, en este caso para la corriente. Bueno, en el caso de la resistencia, como vimos, como no hay desfasaje, no introduce la fase cero, si yo plantease, tengo un circuito solamente con una resistencia, lo resolvería diciendo, bueno, la corriente vale epsilon sobre esa impedancia, la impedancia es R, la FEM es epsilon 0, pero la J phi, eso veo que no, en ese caso no hay ningún desfasaje entre entre la fuente y la corriente, ¿sí? Porque veo que el valor de I es esta amplitud, que tiene que ver con la amplitud dada por la ley de Ohm, en una FEM donde hay una resistencia R, y el factor este de fase es el mismo para la corriente que para el epsilon, o sea que el desfasaje acá es nulo. Bueno, en cambio, para la inductancia, eso cambia. ¿Sí? Para la inductancia escribo esta misma ley, digo que la corriente vale epsilon sobre z, z ahora es omega L por E a la J pi sobre 2, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, acá. ¿Sí? Y entonces este cociente de exponencial a la J phi E dividido E a la J pi sobre 2 lo puedo escribir como E a la J phi E menos pi sobre 2. O sea que la fase del número complejo I, que es este phi sub I, es la fase de la FEM menos pi sobre 2. O sea, hay un desfasaje entre fuente y FEM. Desfasaje que justo coincide en pi sobre 2, es decir que cuando la FEM esté en su pico, la corriente va a estar en su valle. ¿No? O sea, están desfasadas la corriente de la FEM. No, valle no, en el cero, perdón. O sea, cuando una está en el pico, la otra va a estar en el cero. Entonces están desfasadas en pi sobre 2, corriente y FEM, voltaje aplicado. ¿Sí? Eso pasa siempre que uno tiene una impedancia inductiva, o sea, que tiene un inductor así. Bueno, con el capacitor también hay un desfasaje, eso se puede ver haciendo epsilon dividido la impedancia del capacitor. Así el desfasaje queda positivo, pero es lo mismo, también es un desfasaje pi sobre 2, y están entonces también en esa contrafase uno y otro.
Bien, ¿alguna duda respecto a todas estas cosas? No sigo un poquitín más. Bueno, lo que sigue, que está escrito acá, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Fíjense que en general, salvo para la resistencia, la impedancia depende de la frecuencia. Entonces se suele anotar esto como que la impedancia es función de la frecuencia, ¿sí? ¿De dónde sale eso? De mirar aquí cómo son las impedancias, ¿sí? Acá lo tenemos, acá, ¿no? La impedancia en general depende de la frecuencia, como lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Y el comportamiento ese refleja la física de lo que pasa. Nada, bueno, acá estoy mencionando lo que había dicho antes, ya me anticipé a esto que está escrito acá, que es que la impedancia en el caso de la inductancia aumenta con la frecuencia, y en el caso del capacitor es al revés. Bueno, estos subnombres, o más nombres que les cuento, la impedancia, como es un número complejo, siempre se puede separar una parte real y una parte imaginaria. La parte real se la llama la resistencia y la parte imaginaria se la llama la reactancia. Cantidad que vamos a ver que tiene importancia en circuitos, como vamos a ver en la clase próxima, de resonancia, que son circuitos que se los diseña para que resuenen a una dada frecuencia. Pero bueno, esta cantidad, que es la parte imaginaria de la impedancia, se la llama así. La inversa de la impedancia se la llama la admitancia, y siguiendo con todos estos nombres con ansia, la admitancia, que también es un número complejo, ¿sí? Porque es la inversa del número complejo z, tiene parte real y parte imaginaria, y tienen estos nombres. La parte real de la admitancia es la conductancia y la parte imaginaria es la susceptancia. Pero estos no los vamos a ver, pero se los pongo porque en muchos libros ingenieriles aparecen esos nombres. Bueno, estaba mirando qué me queda para hoy, lo que había pensado para hoy. Bueno, entonces lo que vimos fue la idea básica, entonces, es que uno propone una solución que sea una exponencial compleja, reemplaza eso en la ecuación diferencial, y lo que queda al final es una ecuación algebraica, porque la parte temporal se me va, que quiere decir que se me cancela el e a la j omega t en los términos de la ecuación que queda. Eso va a pasar siempre en todos estos circuitos. Yo lo hice para el circuito RLC, pero también va a pasar para un circuito más complicado, en donde siempre que todas las fuentes tengan la misma frecuencia. Bueno, no vamos a ver circuitos de verdad tan complicados con varias fuentes, siempre va a haber una sola, pero puede tener cualquier otra forma el circuito. Podemos poner los elementos en paralelo, o dos en paralelo y uno en serie, o cosas así. Siempre que la fuente sea la misma, vamos a poder transformar la ecuación diferencial en una ecuación para los números complejos en donde no aparece el tiempo. Y entonces uno lo que puede resolver es un circuito de corriente alterna de un saque, mirándolo, planteándolo como un circuito de los de antes, de corriente continua, donde el rol de las resistencias ahora lo juegan las impedancias. Y aplicamos leyes análogas a las que vimos antes, en donde ponemos, bueno, la pila igual a corriente por resistencia, igual que veíamos antes, pero ahora ponemos impedancia, y la corriente va a ser un número complejo, y vamos a tener que despejar de esas ecuaciones, que son algebraicas, más sencillas que las ecuaciones dependientes del tiempo, un poquito más complicadas que los casos que vimos en circuitos antes, porque son números complejos, pero nada más, no hay más complicación que esa. Bueno, de ahí resulta entonces que, como las impedancias se comportan como las resistencias, cuando uno tenga elementos en serie, la impedancia va a ser la suma de las impedancias, y si los tiene en paralelo, se va a cumplir la misma ley que con las resistencias. 1 sobre la impedancia en paralelo es la suma de 1 sobre las impedancias de cada uno de los elementos que están ahí en paralelo. Y para resolverlo vamos a emplear las mismas leyes de Kirchhoff en términos de las tensiones complejas. Entonces, una vez que uno resuelve eso,
Si quiere la parte temporal y recuperarla, lo que tiene que hacer es acordarse que hay que multiplicar por ese factor que da la j omega t y después tomar la parte real. Bueno, acá pregunta Matías si todas estas cantidades complejas tienen algún sentido físico o solo son cosas de matemática para resolver con más facilidad. Las dos cosas. Son cosas de matemática que nos permiten resolver sistemáticamente los problemas de circuitos de corriente alterna con las mismas técnicas de los circuitos de corriente continua que vimos antes. O sea que matemáticamente es útil. Segundo, los números complejos esos dan información, como espero que haya servido esto que vimos, esto que conté acá, dan información sobre el desfasaje que tenga una solución respecto a otra. O sea que el número complejo, de alguna forma que tiene amplitud y fase, me tiene en cuenta, bueno, no solo la amplitud de los valores, sino que ese desfasaje que hay entre corriente y tensión y la impedancia, digamos, tiene en cuenta eso. ¿Sí? Por ese lado, es la interpretación física que uno le puede dar. O sea, que el número complejo está teniendo, o sea, como un número complejo tiene dos cosas, parte real y parte imaginaria, o módulo y fase, que prefiero pensarlo así, porque físicamente le veo más sentido a módulo y fase. El módulo es el módulo, digamos, la amplitud de las cosas, y la fase me da una idea de cómo están esa diferencia. Es como en F2, pregunta Nicolás. Sí, no sé cómo usaban los complejos allí, pero en física se usan siempre de la misma forma. Me quedé sin... me sigue sin quedar muy en claro lo del desfasaje entre la fuente y la corriente. ¿Tipo qué significa? Bueno, eso que, digamos, lo que significa es que uno tiene una fuente que te entrega el voltaje y la corriente no responde instantáneamente con el mismo valor, sino que tarda un poco porque hay una inductancia ahí en el medio o un capacitor y se desfasa. Pero como esto está todo el tiempo forzándose y oscilándose, eso se mantiene en el tiempo, digamos. No es como la parte larga que hay un transitorio que tarda y que se disipa a la larga y que queda la respuesta final asintótica, sino que ese desfasaje se va manteniendo. Eso, el desfasaje lo que mide es la respuesta tardía, digamos, de una cosa respecto a otra. Y sí, en general, la mayoría de las aplicaciones pasan por el tema de la amplitud. Pero no quiero pecar de descuidado de que el tema del desfasaje puede servir para algo. Sí. ¿Qué dice? Claro, entiendo. Yo estoy en F2, pero no sé, no leo. Bien, sí. Sí, puede ser que no sean intuitivos los números complejos, hasta que uno se acostumbra, ¿no? Y entiende qué es lo que me están dando. Pero son prácticos, digamos. Para nosotros, en este sentido, los números complejos son los que, digamos, de alguna forma nos permiten meter el tema de la oscilación. Bueno,